A pesar de que el juicio, el Consejo de Guerra por el 23F, no sería hasta 1982, ya en 1981 había comenzado el proceso judicial contra todos los acusados por participar en aquel golpe de Estado. Y en ese contexto, Diario 16, el periódico dirigido por don Pedro J. Ramírez, con don José Luis Gutiérrez como director adjunto, se apuntó un importante tanto al publicar en primicia las primeras declaraciones de los acusados que en teoría estaban bajo secreto de sumario. Hubo varias polémicas. La primera, que el día que iba a salir esa edición hubo una extraña retención del periódico por parte de unos furgones policiales, a pesar de que no había orden judicial alguna de secuestro, y de hecho el periódico acabó saliendo, simplemente se retrasó aquello sin que se supiera quién había dado esa orden. Un periódico humano con un gran componente de creatividad, y va a ser un periódico radical en la defensa de los derechos humanos, de las libertades ciudadanas, de la calidad de vida. En abril de 1981, el periódico Diario 16, que dirigía don Pedro J. Ramírez, logró la filtración de una parte del sumario del juicio por el intento de golpe de Estado del 23F, incluyendo la declaración del coronel Tejero. Aquella edición por poco no llega a los lectores, ya que la policía mantuvo bloqueada varias horas la difusión de aquel número. A las 4 de la mañana, alrededor de las 4 de la mañana, un grupo de funcionarios del Cuerpo Superior de Policía hayan comparecido en la redacción y talleres del periódico Diario 16, indicando que había que parar la edición de dicho periódico, que al parecer es lo mismo que ha hecho que algún otro periódico levantase las páginas, atendiendo a esa conminación coactiva e ilegal que estamos seguros que no ha sido una acción espontánea de esos funcionarios de policía, sino que ha sido una acción en virtud de órdenes recibidas. La declaración de Tejero ante el juez militar, que hubo aquel esperpéntico episodio en el que la policía cercó el periódico para que no salieran las camionetas de reparto, amenazando, justo el sumario, claro, amenazando con una orden judicial que no llegó nunca. Eso nunca quedó quien lo ordenó, porque el gobierno dijo en el Congreso que no tenía nada que ver, pero claro, ahí apareció la policía. Eso es, bueno, y el periódico no se pudo distribuir hasta las 12 de la mañana o hasta las 11 de la mañana. Eso es así, estaba rodeado de lecheras de la policía que impedían la distribución. La presencia de fuerzas de la policía en la redacción del periódico Diario 16, exigiendo la paralización de las rotativas sin exhibir mandato judicial alguno. Advirtiendo la existencia de indicios racionales de que se hubieran facilitado a los medios de comunicación informaciones relativas a las instrucciones que se venían realizando en la causa seguida por los hechos ocurridos los días 23 y 24 del pasado mes de febrero. Invocaban, al final terminaron invocando el pretexto de que no habíamos hecho la entrega, el depósito de los ejemplares preceptivo por la ley de prensa del 66, que seguía en vigor, y que no lo hacía ya nadie, era una mera formalidad, y cuando nos dijeron eso, pues oye, pues ahí van los ejemplares al Ministerio de Información y Turismo, y ya no encontraron por qué el juez que ellos esperaban que dictara el secuestro del periódico decidió no hacerlo. La segunda, que hubo periódicos competidores que consideraron que publicar las declaraciones que el señor Tejero u otros acusados habían hecho en sus primeros interrogatorios podía en el fondo fomentar el golpismo. Eso fue lo que consideró, por ejemplo, don Miguel Ángel Aguilar, desde el diario El País. Conviene recordar que el señor Aguilar era el antiguo director de Diario 16. Me nombró director del Diario 16. Era un empresario el que me nombró y era un empresario el que me cesó. El director del diario Pueblo, don José Ramón Alonso, definió la actitud de Diario 16 como amarillista, acusando a Diario 16 de vulnerar la ley para conseguir publicidad sensacionalista. También desde El País se criticó aquella filtración. El periodista don Miguel Ángel Aguilar aseguró que aquella filtración era un intento de desprestigiar al rey y a mandos militares constitucionales. Además, el señor Aguilar
aseguraba cuál había sido la vía para las filtraciones, concretamente los directivos de la agencia Europa Press, señalando expresamente a su director, don Antonio Herrero, y al presidente de la misma, don José Mario Armero, los que, según el señor Aguilar, tenían contactos con el SECED, el viejo servicio secreto del almirante Carrero Blanco. Don José Mario Armero negó inmediatamente aquellas acusaciones. Desde Diario 16, el encargado de replicar fue su subdirector y columnista don José Luis Gutiérrez, que se dirigió expresamente por sus motes al director de El País, don Juan Luis Cebrián, al subdirector, señor Martín Prieto, y al editorialista, don Javier Pradera. Hanley, MP, Pradera y demás responsables del admirado vecino. Ya sabéis que os adoro, pero lo de ayer en vuestro periódico nos ha entristecido muchísimo a la gente de esta casa. El sostener que la información procedía de una filtración del sumario provocada por sectores afines a los golpistas en una clara maniobra de intoxicación no es justo, pero sobre todo es incierto. Aquí yo podría también decir que El País habría sido intoxicado con tal versión procedente de los oscuros despachos del Ministerio de Interior. Otra cosa son los bazofias del diario Pueblo, que diría lo mismo del New York Times, hablando insidiosamente de campañas contra la institución militar que no merecen más atención que el oscuro pelaje fascistoide del panfleto. Del 23F, Diario 16, creo que era, no sé si era director adjunto. Yo era el primer director adjunto. Después había un segundo director adjunto que era Justino Sinova. Pues publicaron ustedes, consiguieron algo que en aquella época era que era el sumario antes de que saliera, y de hecho aquí en esta columna usted se mete con el diario El País, porque el diario El País, curiosamente por Miguel Ángel Aguilar, dice, digo curiosamente porque eres director de Diario 16, que igual a ver si eso va a ser una filtración interesada de gente cercana a los golpistas. Ya. Entonces usted critica, dice, en broma, os queremos mucho, pero eso de decir que... Bueno, eran las pequeñas rencillas, las pequeñas envidias, porque claro, todo el mundo pensaba que al irse Miguel Ángel Aguilar no íbamos a lograr sacar el periódico adelante, ¿no? Y al final Pedro J. se lanzó, porque aquello era... no era el sumario, yo creo que era la declaración al fiscal de Tejero. Y claro, era un tocho así de gordo, pero eso yo creo que ahora ya lo puedo contar. Eso a los 2 o 3 días El País también lo dio, porque se hizo con el mismo documento. Pero claro, nosotros estuvimos tirando 24 horas al día con la famosa rotativa de la señorita Pepis, que le llamábamos así porque estaba en una planta quinta, era una rotativa minúscula, y durante varios días estuvo tirando sin parar periódicos porque la demanda era enorme, ¿no? Entonces hicimos ahí unas ilustraciones muy de cómic que hacía Fernando Rubio, un dibujante que trabajó con nosotros, un chico que era argentino, que tristemente ya murió, ya falleció, aunque falleció muy joven, y por las fotocopias veo que ahí está, que aparecen Armada, Tejero, los guardias civiles, etcétera. Pues efectivamente eso nos dio un empuje tremendo en la venta del periódico. Nosotros teníamos los pasillos llenos de bobinas, y veíamos como aquellas bobinas eran devoradas un día y otro, después de otro, tal, ¿no? Y Miguel Ángel Aguilar pues hizo ahí, pues eso, en fin, movido por pues eso, un periódico rival, con aquella tontería de los golpistas y tal, que va, luego la dieron ellos también, y además no venía de los golpistas, venía de un colega nuestro, que fue el que la consiguió, que era una agencia que nos nutría a nosotros, que era Manu Leguineche, Era Manu Leguineche. Yo creo que la filtración se produjo desde esa agencia. Ya ahora yo creo que ya se puede decir. Yo creo que eso vino de la agencia, me parece que se llamaba entonces Fast Press o similar, ¿no? O Colpisa o algo así.